Hola, bendiciones. Estamos en otro encuentro de este tutorial que llamamos Introducción a la Exégesis. Hoy vamos a hacer un estudio eficaz de la Biblia en la unidad 2. Recordemos que una exégesis es una tarea hermenéutica, es decir, que tiene que ver con el arte de interpretar la palabra escrita. Es una acción que consiste en leer, es la función nuestra como sujetos. ¿Leer qué? Leer el texto bíblico, el objeto que estamos estudiando, ¿no es cierto? Desde un contexto histórico concreto, el del objeto y el del sujeto. En cuanto al estudio eficaz de la Biblia de Dios, es bíblico en primer lugar, es comunal, lo hacemos dentro de una comunidad que es la iglesia, es neumático porque lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, es espiritual, ¿no es cierto? Es contextual porque analizamos todo eso y es misionológico porque perseguimos una función de predicar, de enseñar, de ministrar para cumplir la misión de Dios. Hay herramientas muy importantes, herramientas exegéticas o herramientas que sirven como materiales para hacer la exégesis. Así como en la construcción se necesita de una pala, cemento, arena, cal, cascote, martillo, clavos, etcétera, etcétera. También cuando vamos a construir un sermón o un estudio bíblico, necesitamos de herramientas. Son, por ejemplo, las ediciones de los textos originales, buenas traducciones de los textos originales, diccionarios de los idiomas bíblicos, concordancias y estadísticas, diccionarios bíblicos y teológicos, sinopsis, manuales de exégesis, son algunas de las herramientas que usamos nosotros. Aquí yo les muestro este cuadrito donde hay alguna variedad, hay muchas más, ustedes pueden buscar donde quieran. En internet encontramos también una variedad de materiales, Biblias que podemos descargar en nuestra computadora o inclusive tener en nuestra computadora y en nuestro celular. Son libros básicos para el estudio, Biblias de diferentes versiones. Todo maestro, todo pastor, todo estudiante de la Biblia debe tener diferentes versiones de Biblia, debe tener diccionario bíblico, tiene que tener léxicos en griego y en hebreo. Yo les voy a, ahí en la lista de materiales está las concordancias, ¿no? Y los comentarios bíblicos del griego y del hebreo. Concordancia bíblica también es importante. Introducciones del Nuevo y del Antiguo Testamento para tener nociones, ¿no es cierto?, de todo lo que se está estudiando en cuanto, vamos a suponer, tenemos que estudiar las cartas de Juan. Saber por qué se escribió, cuándo se escribió, dónde, para qué. Otra de las cosas que tenemos que tener nosotros son imágenes verbales del Nuevo Testamento, figuras de dicción en la Biblia, comentarios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Son herramientas. Aquí tenemos las herramientas virtuales que podemos descargar en nuestra computadora. Este material yo lo tengo en la mía y lo suelo usar mucho. Es Word. Tiene Biblias, tiene comentarios, tiene diccionario, tienen varios idiomas, hay de diferentes versiones. Ustedes pueden descargar en su Biblia, en su computadora este material y van a poder trabajar directamente desde allí. Van a ir descargando los libros o los diccionarios o las Biblias que ustedes deseen, ya les trae el comentario. Entonces ustedes buscan el texto bíblico y solo le aparece el texto en la versión que ustedes quieran. Pueden poner al lado el comentario, etcétera, etcétera. Es muy trabajoso. Lo mismo que The Word es otro material también virtual muy útil para nuestro tiempo. Muy bien. Hoy vamos a empezar a hacer un análisis crítico textual del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a usar como elemento de trabajo esta Biblia, la Biblia textual, BTX, Biblia textual. También pueden usar ¿Qué es el análisis crítico textual? Bien, es la verificación del sentido y escritura originales de un texto,
tal como debió salir de la mente del autor. ¿Por qué es importante hacer la crítica textual, el análisis? Porque primero no poseemos los originales del texto bíblico. Se perdieron hace mucho tiempo, pero debemos descubrirlo a través de posteriores transmisiones. La exégesis bíblica se ocupa de extraer el significado y sentido de los textos. Se impone distinguir lo que realmente transmitieron los autores originales de la Biblia. Hay un interés hermenéutico, hay que volver al texto primitivo. Entonces, ¿qué beneficios nos trae el análisis crítico textual? Primero, que tenemos el texto más depurado, nos brinda los conocimientos fundamentales de la historia de la Biblia, nos enseñan a utilizar el aparato crítico de la Biblia, que es una lista de sus referencias codificadas, de sus cambios. Se han desarrollado una variedad de reglas para el manejo correcto del aparato crítico de la Biblia. Tenemos que tener presente siempre que la versión textual más antigua, la más difícil, la textual más corta, la que tiene, a todas esas se le da mayor prioridad. La versión textual geográfica, la que está más cerca del lugar, es la que se le da prioridad. No vamos a pretender que se haya encontrado, vamos a suponer, un papiro aquí en Argentina y que tenga mayor valor que los papiros que están allí en Israel, cerca de la zona donde fue el ambiente, ¿no es cierto? Por eso la versión geográfica se da mayor prioridad. La versión textual que concuerda con el estilo del autor es la que se da mayor prioridad. Aparte de las reglas, el punto de partida para todo trabajo crítico textual es el texto masorético. El texto masorético se basa sobre una tradición directa en el idioma original y porque fue transmitido con esmero. En el análisis crítico textual del Nuevo Testamento se analizan dos evidencias textuales, la evidencia interna y la externa. En la externa, nosotros tenemos que ver qué edad tienen las versiones textuales y el texto de cada variante. ¿Cómo es la calidad de ese manuscrito? En cuanto al interno, las versiones textuales más difíciles son las prioritarias y las variantes textuales más cortas son las más originales. ¿Cuáles son las reglas fundamentales para el análisis crítico textual? Solo una versión podría ser la original. Solo una versión textual concordaba con lo externo e interno. Este análisis comienza con lo externo y va hacia lo interno. La evidencia interna sin la evidencia externa no puede fundamentar una crítica textual. Las decisiones crítico-textuales yacen sobre los manuscritos griegos, que son los de mayor... los de estudio, de donde se sacaron las versiones para nuestra Biblia. Vamos a hablar un poquito de cómo se formó el canon del Antiguo Testamento. El canon procede del hebreo kanek, que tiene un significado de caña, de junco. En inglés se habla de regla o patrón de medida, ¿no es cierto? Al hablar de canon de la escritura, se habla de la lista de escritos autoritativos o lista de libros sagrados como sagradas escrituras. Un problema es qué base reconoció el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, la Iglesia primitiva, el carácter normativo de aquellos escritos. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros hoy en día de verificar y aceptar el canon? ¿Porque son 66 libros exactos o hay más? La vez pasada estuvimos hablando acerca de cómo se formó el canon y algunos nombres, ¿no es cierto? Hay dos respuestas. El punto de vista histórico, que habla que la canonización fue empujada por Marción allá en el año 50 después de Cristo. Marción rechazaba el Antiguo Testamento, la ley, pero aceptaba del Nuevo Testamento solo 10 cartas paulinas y el Evangelio de Lucas. Desde el punto de vista teológico tenemos también que es visto en relación directa a la revelación de Cristo en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. En cuanto el canon es en su sentido histórico y de redención, no es un producto de la iglesia, sino que es un producto de Dios. El canon, visto en la relación a la revelación de Cristo, entonces nos da a nosotros de la autoridad de la iglesia en la canonización. La iglesia es el pueblo de Dios, que fue la autoridad máxima que, debido a la transmisión de textos escritos y orales,
fue quien tomó la decisión de conformar los libros que hoy nosotros tenemos como Biblia. ¿Podemos hablar de un canon cerrado? Sí. Hoy en día, cualquiera que quiera escribir un libro ya no es incorporado porque está lejos del tiempo de Jesús, lejos de la historia, y la gente ya no es la misma que fue testigo primario o secundario de los acontecimientos que ocurrieron, que relatan la vida y la historia de Jesús. El canon del Nuevo Testamento. Vamos a hablar sobre el aspecto de la teomneustía. En el Nuevo Testamento está ligado al ministerio apostólico. Fue escrito por un apóstol, por un contemporáneo y testigo ocular de la revelación de Dios. El ejemplo de Pablo, de Pedro, de Santiago, fueron personas que estaban ligadas, ¿no?, al ministerio de Jesús o a la vida de alguno de los que estuvieron con Jesús. Solo ellos fueron capacitados a dar un testimonio escrito de la persona y de la obra de Jesús. ¿Por qué se llama teomneustía? Porque fueron personas elegidas por Dios para escribir ese relato, esa carta, ¿no? No existe evidencia alguna en el Nuevo Testamento de una sucesión apostólica, como algunas iglesias lo profesan hoy en día, ¿no? Los apóstoles tenían más bien una relación directa con Jesús. Los apóstoles estaban conscientes de que escribían textos autoritativos. Todos los escritos del Nuevo Testamento ya existían a finales del primer siglo. A estos escritos se los llamó homolegómena. En cuanto a los escritos del Antiguo Testamento, no poseemos ningún texto bíblico autógrafo, es decir, escrito por la propia mano de su autor o producto de su dictado. Y esto vale tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Todos los originales de todos los textos bíblicos desaparecieron hace mucho tiempo atrás. Desde el siglo XVI, cuando se produjo la Reforma protestante, es considerable el conjunto de documentación que se ha venido recogiendo. Los manuscritos que fueron identificados se cuentan por millares. Posteriormente, los papiros ofrecen desde hace unos 100 años, datos importantes sobre el texto bíblico. A estas copias, a estos manuscritos, copias manuscritas, se les llama testigos. Los manuscritos de origen judío. Encontramos el papiro de Nash, que es un fragmento bíblico más antiguo conocido, que contiene los 10 mandamientos, una parte de Deuteronomio capítulo 5 y 6, 21, y el comienzo de Deuteronomio 6, del 4 al 9, probablemente del siglo II a.C., fue adquirido en Egipto en 1902, bueno, y actualmente se encuentra en la biblioteca de Cambridge. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos del Qumran se llaman así por hallarse los primeros rollos en una gruta de Qumran. Son una colección de origen judío que están escritos en hebreo y en arameo por integrantes de un grupo al interior del pueblo judío que son conocidos con el nombre de esenios. Incluyen escritos completos hasta pequeñísimos fragmentos y datan del siglo II y hasta el siglo antes de Cristo, siglo II antes de Cristo y siglo I después de Cristo. Fueron encontrados en 11 grutas, en 11 cuevas de los escarpados allí del Mar Muerto en 1947. Ahí tenemos algunas copias de esos manuscritos. En cuanto a los manuscritos del Nuevo Testamento, todos los originales de los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo, desaparecieron hace mucho tiempo, dijimos. Solo se posee en la actualidad numerosas copias manuscritas de diferentes fechas y de calidad variable. A esas copias manuscritas se los llamó, ¿cómo dijimos? Testigos. Los diversos testigos pueden ser clasificados teniendo en cuenta el material sobre el que se escribe, si ese material se fabrican hojas, como el papiro, la forma de unir las hojas entre sí, el tipo de letra, la zona geográfica de procedencia, si es copia del original o si es una versión. El material o soporte de la escritura. Los soportes de la escritura en la antigüedad han sido de lo más variado. Se han encontrado inscripciones sobre piedras, huesos, caparazones de tortuga, cortezas de árboles, metales, tierra cocida, tablillas de madera recubiertas con cera, en fin, hay muchas formas, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de soportes hechos de material inorgánico,
como la piedra, la arcilla, los huesos, los metales. Huesos oraculares, que son caparazones de tortuga en China. Los más importantes, estos son en forma secular, estamos hablando, ¿no? Los más importantes soportes en la historia de la escritura con los que se han fabricado hojas son el papiro, el pergamino y el papel. Los papiros. El papiro se obtiene de la planta, que lleva el mismo nombre, y en el interior del tallo de dicha planta existen unos largos filamentos y a partir de los cuales se elaboran los papiros utilizados para la escritura. El papiro se utiliza para fabricar muchos objetos, como barcas, cuerdas, como sandalias también. La fábrica de papiros que estaba a orillas del río, encontramos allí, fíjense la imagen un poquito. ¿Cuáles son los elementos necesarios para fabricar el papiro? Ahí los tenemos. La fabricación del papiro para ser utilizado como soporte en la escritura, según Plinio el Viejo en su obra Historia Natural, da información precisa sobre cómo se hacía. Se pela el tallo y con un punzón se cortan las fibras del papiro en láminas muy delgadas, tan anchas como sea posible. Las mejores salen del centro de la planta, las demás se evalúan por orden de superposición. El papiro se extiende sobre una plancha de madera mojada con agua del Nilo, cuyo limo actúa como si fuera un pegamento, una cola. Primero se extienden verticalmente las láminas con toda su longitud, se cortan las que sobrepasan de cada parte y a continuación se extienden sobre ellas otras láminas, esta vez en un sentido horizontal, como estamos viendo allí en la figura. Todo ello se pone luego bajo una prensa. Se extienden las hojas al sol para que se sequen y luego se las unen según las cualidades, comenzando por las mejores. Los pergaminos. La palabra pergamino procede de la antigua ciudad de Pérgamo, donde se desarrolló la técnica para elaborarlos. Pérgamo se hallaba situada en el noroeste de Asia Menor, que es la actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo frente a la isla de Lesbos. Según cuenta también Plinio el Viejo, fue con ocasión de una prohibición en Egipto de exportar papiros que hacia el siglo II a.C. se inventó en Pérgamo la famosa piel de Pérgamo, pergamena, una membrana. Según Varrón, cuando Ptolomeo y Eumenes quisieron rivalizar en sus bibliotecas, el primero prohibió la exportación de papiro, entonces se inventó en Pérgamo el pergamino. Sin embargo, se sabe que se utilizaron pergaminos desde mucho tiempo antes. El primer testimonio de uso del pergamino es antiquísimo, data del 2700 al 2500 a.C., durante la cuarta dinastía egipcia. Ctesias y Heródoto indican que era un material típico del imperio persa, cuyo uso estaba muy extendido en el siglo V a.C. en toda la cuenca del Mediterráneo. El pergamino es considerado más antiguo como documento griego procedente de Dura Europos, que está fechado en el segundo siglo a.C. En una de las cartas paulinas se hace referencia a uno de los escritos en pergamino. En 2 Timoteo 4:13, usted lo puede buscar allí, dice Pablo: cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, en especial los papiros. ¿Cómo se fabricaban los pergaminos? Bueno, las hojas de pergamino se preparaban con el cuero de algunos animales, principalmente los corderos, pero también había ovejas, cabras, antílopes, vacas. Estos se dejaban en remojo durante un tiempo prolongado y después se le daba una lechada de cal para eliminar la epidermis y evitar que se pudrieran, y así facilitar la eliminación del vello que se hacía a continuación. Finalmente se raspaba el tejido subcutáneo. Una vez reducido el cuero a una capa fina y limpia de dermis, se estiraba y se tensaba sobre un bastidor, donde se goteaba y raspaba con cuchillas de acero, pasando a continuación un trapo húmedo con agua y polvo calizo. Así que le dejaba un color medio blanco, ¿no? Esta operación se repetía varias veces, de modo que, a base de secar y mojar la piel tensa, se producía un reordenamiento de las fibras de colágeno
que daban el aspecto característico de la trama del pergamino. Una vez quitada la piel del bastidor, se apoyaba sobre un caballete y se volvía a rascar, ahora en seco, con cuchillas de cierta curvatura para hacerla aún más fina y flexible, y luego se pulía con piedra pómez. De cada cuero de oveja se podían sacar 3 hojas de pergamino. Tanto papiros como pergaminos se emplearon en forma de rollo, pegando las hojas de papiro o cosiendo las hojas de pergamino formando tiras y enrollándolas luego. Ahí tenemos ejemplos de rollos de papiro y rollos de pergamino. O también en forma de códice. La palabra latina codex quiere decir cepa, tronco con raíces. Los griegos y romanos utilizaban frecuentemente tablillas rectangulares de madera que estaban ahuecadas y rellenas con cera y luego unidas por medio de cuerdas o alambres para escribir sobre ellas. Se escribía sobre la cera con punzones, con lo que se podía borrar con mucha facilidad y volver a utilizar inmediatamente. Esas tablillas solían apilarse y estas tablillas apiladas constituyen los antepasados de los códices. Ahí tenemos algunas figuras, ¿no es cierto? Tablillas de cera, pinturas de Pompeya, que están en el Museo Arqueológico de Nápoles. Bien, el códice estaba formado por un conjunto de hojas rectangulares de pergamino o de papiro, alternando a ambos materiales que se doblaban y se cosían juntas, formando así cuadernillos para escribir sobre ellos. Si a medida que se iba escribiendo se necesitaba más papel, el cuadernillo se había acabado, se le unía otro, el cuadernillo mediante una costura, y así se formaba el códice. Los cuadernillos eran denominados por los romanos duerniones, terniones, cuaterniones, quinterniones, según el número de hojas contenidas antes de doblarlas. Entonces, como lo regular es que se formaran de 4 hojas dobladas, ha quedado el nombre de quaterni, es decir, cuadernos, para designar los ejemplares pequeños, aunque dispusieran de mayor número de páginas. De ahí vienen los cuadernillos, o cuaderno. Se protegían mediante una encuadernación, y se llama encuadernación a la acción de coser o pegar varios pliegos o cuadernos de texto y ponerles cubiertas. El códice, en cambio, podía ser abierto fácilmente en cualquier página. Y como cada hoja estaba escrita por ambas caras, era posible economizar material y contener mayor información que en un rollo que solamente estaba en una sola fase de la hoja, ¿no es cierto? Algunos ejemplares de códices más antiguos los vemos aquí en este gráfico. El códice azteca y este otro de Indonesia. Muy bien, manuscritos bíblicos del Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento se distinguen 4 tipos de testigos. Prestemos atención a esto, porque vamos a tratar de entender un poquito el aparato crítico de la Biblia. Las copias manuscritas de los originales, las versiones, la cita de los autores antiguos y los leccionarios forman parte de lo que es el aparato crítico, ¿no es cierto? Algunas versiones atestiguan un estadio del texto más antiguo que el de los grandes manuscritos. Por ejemplo, en griego nosotros tenemos la versión más antigua, la Septuaginta, la Aquila, Símaco, Teodosión. En latín tenemos algunas versiones como Vetus Latina, la Vulgata es la más conocida. En sirio tenemos la traducción Vetus Sira, la Peshita. Otras versiones son las versiones coptas, gótica, armenia, etiópica, nubiense, árabe, eslava. Entonces, los testigos más importantes son las copias manuscritas de los originales, sean hojas de papiro o de pergamino unidas en forma de rollo o de códice, aparecen escritos en grandes letras mayúsculas separadas. Esas son los llamados unciales. O en escritura más pequeña, frecuentemente unidos, son los llamados minúsculos. Según el sistema Gregory de clasificación de manuscrito, los algo más de 100 papiros, los casi 300 unciales y los algo más de 2800 minúsculos se designan
como los papiros con una letra P, con un número en forma de exponente. Papiro 146, papiro 01. Los unciales con un 0 adelante, 01, uncial 01. Los minúsculos con un número, 1322. Ejemplo, papiros bíblicos más importantes. El papiro 45 del siglo III, en una colección de Chester Beatty, en Dublín. Bueno, ahí tenemos otros más. Bueno, tenemos también los códices, códice alejandrino, códice washingtoniano, el códice de Bezae Cantabris Genesis, el códice Ephraemi Recepscriptus, el códice vaticano, el códice sinaítico, son algunos códices, ¿no es cierto? Acá tenemos el ejemplo del códice sinaítico. En 1844, Konstantin von Tischernot, teólogo de Leipzig, un alemán, descubrió en un cesto de papeles del monasterio de Santa Catarina del Sinaí los pliegues de un pergamino de 33,5 centímetros de ancho y 37,5 centímetros de alto. Los monjes le permitieron llevarse a su ciudad 43 de las 129 hojas de ese pergamino. Así que este hombre en 1859 volvió con permiso y anuencia del zar Alejandro II de Rusia y descubrió los otros fragmentos del texto. Y después de negociar logró convencer a los monjes para que le otorgasen, ¿no es cierto?, esos pergaminos. En 1975 hubo un tercer hallazgo de 38 hojas del Antiguo Testamento que permanecen en el monasterio de Santa Catarina. Sin embargo, todavía se encuentran perdidas unas 300 hojas correspondientes al Antiguo Testamento, datado del siglo IV, alrededor del 350 más o menos. Se lo considera uno de los textos más valiosos de la crítica textual del Nuevo Testamento. De las 347 hojas, 147 corresponden al Nuevo Testamento. Contiene además gran parte del Antiguo Testamento, como Hechos de Bernabé y el pastor Hermas. Este manuscrito, Marcos, termina en 16:8 y falta la perícopa de Juan 7:53 al 8:1, la llamada de la mujer adúltera en el Evangelio de Juan. Así que miren, algunas copias o traducciones le falta pedazos de la Biblia. Muy bien. Hubo varios correctores contemporáneos que fueron traduciendo todos estos aparatos críticos para dar luego como fin a nuestras Biblias hoy en día. El propósito de la crítica textual del Nuevo Testamento es un acercamiento entonces con mayor exactitud posible al texto original de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, llegando, como ya se indicó, a una reconstrucción hipotética. El objeto de trabajo de la crítica textual es la reconstrucción de los textos originales. Esos textos que se perdieron, pero que fueron hallados en papiros, en pergaminos o en leccionarios, en citas de diversos autores y también en versiones o traducciones antiguas. El material de trabajo de la crítica textual son los testigos del texto, su edición compilada con la indicación de las variantes. El objetivo de la crítica textual es la reconstrucción del texto, lo más cercana posible al texto original, eliminando cambios y errores originados en el proceso de copiado. Vamos a tomar un ejemplo bíblico, Juan 5, versículos 3 y 4 en la Reina Valera dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En la Biblia textual no aparece. Estas palabras aparecen en algunos manuscritos, pero no aparece en otros. Esto indica que alguien eliminó este pasaje o que alguien lo añadió al texto original. En esta Biblia, en la textual, allí en el capítulo 5, versículo 3, dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Y miren ahora,
allí hay un llamativo que tiene la letra, un puntito, ¿no es cierto? Y que si nosotros miramos en la parte de abajo de nuestra Biblia y buscamos el versículo donde se encuentra este llamado, capítulo 5, verso 3, dice allí, capítulo 5, verso 3, impedidos. Los manuscritos añaden paralíticos. ¿Sí? Versículo 4, directamente no aparece. Tiene allí corchetes, doble corchete y un llamado para que nosotros vayamos a la parte de abajo de la Biblia. Estoy leyendo esta Biblia, la Biblia textual. En el 4 dice, añaden el versículo 4. ¿Sí? Los manuscritos añaden el versículo 4. Muy bien, otro ejemplo de crítica textual aparece en Marcos 16, versículos 9 al 20. En la Reina Valera leemos Marcos 16, del 9 al 20, allí, habiendo pues resucitado Jesús por la semana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Bueno, cuenta allí que Jesús se le aparece a María Magdalena, que Jesús se le aparece a 2 de los discípulos, y que Jesús comisiona a los apóstoles, ¿no es cierto? Un texto muy conocido, ustedes recordarán, le dijo, id por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y luego viene el relato de la ascensión. En los manuscritos griegos que tenemos en existencia, registran 4 finales distintos de este evangelio. Y acá en la Biblia textual, nosotros encontramos que hay una referencia. No aparece. Fíjense, el verso 8 y luego dice acá abajo, del 9 al 20 no aparecen los originales, pero sí hay un llamado de atención. Dice allá, capítulo 16, versículos 9 al 20. Estoy leyendo acá abajo. Dice, los manuscritos griegos existentes registran 4 finales distintos de este evangelio, y para ver esos 4 finales distintos nos envía a la referencia número 59 en la parte de atrás. Vamos a la parte de atrás y acá está el relato de una versión, de la segunda versión, de la tercera versión, de la cuarta versión, y bueno, tenemos un montón de escritos con respecto a todo lo que tiene que ver con Marcos 16, 9 al 20. Entendemos, lo que podemos hacer es Primera de Juan 5, 7 y 8, un texto también conocido, pero que no están en los originales, que fue añadido. Dice allí, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Busquen en la Biblia textual a ver qué comentario hace al respecto. Muy bien, pasamos a la tarea. Como tarea tendrán que analizar 1 Corintios capítulo 13, verso 3, de acuerdo a la crítica literaria. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a buscar en la Reina Valera el texto y lo vamos a comparar con la Biblia textual. Ahí va a aparecer una palabra que difiere. Ustedes busquen la palabra en la parte de abajo, busquen la referencia y les va a enviar a la parte de atrás, ¿sí? Lo mismo van a hacer el trabajo del Padre Nuestro según la crítica textual de Mateo capítulo 6, versos 19 al 13, donde está el Padre Nuestro, y en Lucas capítulo 11, versículos 2 al 4, donde también relata el Padre Nuestro. Ahí se van a encontrar con diferencias, hay palabras, hay frases del Padre Nuestro que no aparecen. Busquen el comentario. Dios les bendiga, nos encontramos en el próximo tutorial.